Muy buenos días, querida iglesia. Estamos aquí una vez más en esta transmisión de nuestra reunión dominical. Ya lo sabéis, nuestro culto de celebración que habitualmente hacemos los domingos. Y en este tiempo, pues lo hacemos a través de este medio de las redes sociales, concretamente de Facebook, donde nos estás viendo. Antes de comenzar, quiero decirte que si dispones de auriculares o cascos, haz uso de ellos, pues la calidad de audio será mejor que si simplemente lo amplifica tu teléfono móvil. Dicho esto, tenemos un par de anuncios que daros. El primero de ellos es que, como sabéis, en este mes de marzo estaríamos asistiendo al Congreso Mundial de las Asambleas de Dios, que a causa de esta pandemia pues ha tenido que ser suspendido, pospuesto para el mes de noviembre, pero en el día de ayer nos han comunicado que definitivamente ha quedado pospuesto para el año 2021. No sabemos fecha, no sabemos mes, pero ya nos lo irán haciendo saber desde FADE. Para que estés tranquilo, no será este año, sino que será el año que viene. Decirte también que seguimos con nuestra actividad de iglesia, nuestros grupos de hogar, nuestras espigas, a través también de las aplicaciones móviles. No te desconectes porque Dios sigue estando presente, Dios sigue siendo el mismo en estas circunstancias que estamos atravesando, así que aprovechemos este tiempo para seguir conectados los unos con los otros, a través del teléfono móvil, del ordenador o como quieras que tú lo hagas. Hoy tenemos un vídeo de parte del Ministerio Infantil que vamos a ver a continuación, así que no te lo pierdas. Qué bueno es saber que la iglesia no es un lugar físico, la iglesia son las personas, el cuerpo de Cristo. Y como podéis ver, seguimos trabajando, seguimos conectados como iglesia en todas nuestras actividades. Gracias al Ministerio Infantil por este video que nos ha hecho llegar para transmitírselo a todos ustedes. Y dicho esto, ahora vamos a tener un momento de oración, vamos a dar paso a nuestro pastor, vamos a estar orando por algunas de las necesidades que tenemos como iglesia y posteriormente nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que hacemos una transición de 20 segundos y corre a buscar a tu madre, a tu padre o a tus hijos para que en familia podamos estar y participar de esta reunión dominical. Saludos cordiales, querida iglesia. Dios les bendiga. Una semana más, un domingo más, seguimos por este medio en una situación excepcional que la iglesia está atravesando, bueno, que el mundo está atravesando, pero conectados por medio de las redes sociales. Así que bienvenidos en esta mañana. Aquí estamos en la iglesia. Queremos compartir con gozo, queremos compartir con alegría la poderosa palabra de Dios. Pero antes de abrir la Biblia y compartirles el mensaje de la palabra en esta mañana, yo quiero que ahí donde tú estés,
levantemos juntos las manos y nos podamos unir en oración. Sé que hay hermanos que están pasándolo mal, que algunos están en el hospital, como la hermana Jimena Andrade, y queremos en esta mañana levantar un clamor todos juntos. Así que junto conmigo, cierra tus ojos ahí donde está, levanta tus manos y vamos a orar por distintas peticiones que algunos hermanos nos han hecho llegar de necesidad. Así que en el nombre de Jesús, antes de dar paso a la palabra, cerramos nuestros ojos, levantamos las manos a ti, Señor, y te rogamos, Señor Jesús, encarecidamente por aquellas personas de la iglesia que lo están pasando mal, que físicamente no se encuentran bien. En esta mañana oramos por algunos hermanos, Señor, que están hospitalizados, como la hermana Gloria Ocampo Rueda, que está hospitalizada. Señor, en esta mañana oro por ella. Y allí donde está en el hospital, yo envío la palabra de salud y la declaro sana. También me pongo de acuerdo, Señor, junto a la iglesia, junto a los hermanos, y oramos por la hermana Jimena Andrade, y rogamos por ella. Allí ella está hospitalizada, en el Hospital La Paz. Señor, y su familia han pedido oración por ella. Y en esta mañana levantamos un clamor, una intercesión a favor de Jimena, y en el nombre de Jesús enviamos la palabra de sanidad, ministramos sanidad divina en la distancia, declaramos que el Espíritu Santo levanta a esa preciosa vida del lecho de la enfermedad. En el nombre de Jesucristo la declaro sana ahora mismo y reprendo todo problema de respiración. En el nombre de Jesús la declaro sana por el poder del Espíritu Santo. Señor, y si hay necesidades en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor, mira esta situación tan excepcional que estamos atravesando, el mundo, la iglesia de Cristo. Si hay algún hermano que ha perdido el trabajo, alguna situación económica, familiar, Señor, en esta mañana todos juntos, unidos, Señor, levantamos un clamor y rogamos a ti, al Dios de los milagros, al Dios de toda provisión, al Dios de toda bendición, Señor, porque estamos conectados contigo, Señor. Gracias te damos por medio del poder de la oración, porque hay fuerza, hay poder cuando un pueblo unido se junta para orar a ti, al Dios que creó los cielos y la tierra. En esta mañana levantamos un clamor por tu iglesia, levantamos un clamor por tu pueblo y te rogamos, Señor, que tú intervengas con toda clase de señales, prodigios y maravillas. Solamente tú, Señor, conoces las necesidades de tu pueblo en esta mañana. Por eso, en el nombre de Jesús, yo declaro la bendición de Dios. Ahí, Señor, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, mira a tus hijas, están clamando y pidiendo por oración. Yo bendigo la iglesia de Cristo aquí en Colmenar Viejo, aquí en el norte de Madrid. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo la iglesia, bendigo a cada hermano, bendigo a cada familia, a cada joven, a cada hijo. Señor, bendice, Señor, los hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y tomamos autoridad y reprendemos todo espíritu de temor que quiera venir a tu pueblo, a milanar a tu pueblo, a achicar a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, en esta mañana declaramos que el Espíritu Santo levanta estandarte de victoria, levanta estandarte de bendición. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, y que bendigas, Señor, a cada hermano y a cada familia de esta preciosa congregación. Te lo pedimos todos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sabemos en esta mañana que Dios siempre nos escucha, que Dios escucha a su pueblo. Dice el salmista, clamaron los justos y Dios oye. Dios siempre nos escucha. Así que en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, es tiempo de barbecho, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar el rostro de Dios, es tiempo donde juntos, como una sola iglesia, una sola familia, como un solo edificio, un solo cuerpo en Cristo Jesús, nos unamos en oración para buscar a Dios, y sabemos que en medio de esta crisis Dios se va a glorificar. Vamos a creer firmemente que esta cuarentena
estamos respetando y estamos cumplidamente estando confinados en nuestras casas, vamos a creer que Dios se va a glorificar, que vendrá una etapa nueva, un tiempo nuevo, va a venir tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, porque Dios es especialista en cambiar veredictos, así que nuestro Dios sabemos que algo se está gestando en el mundo espiritual. Vamos a confiar plenamente en la palabra, en las promesas de Dios, como dice el salmista. Dice que el salmista decía que cuando él se deleitaba en la ley de Dios, eso era como una bocanada de aire, era como un nuevo respirar. Así que seguimos semana tras semana, tanto los días martes con la pastora Elisa, como los días domingo, predicando el poder de la palabra de Dios. Así que, sin más, vamos a abrir la Biblia. Allí donde tú estás, acércate a ese lugar donde tienes la palabra de Dios y junto conmigo la vamos a abrir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra en esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 76 al 80. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 76 al 80. Y dice así la palabra de Dios. Si la tienes abierta, vamos a leerla juntos. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Acabamos de abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, donde la palabra de Dios nos explica claramente el nacimiento de un niño llamado Juan el Bautista. Llevamos varias semanas, ¿verdad? Saben, los hermanos, las hermanas que se congregan en nuestra iglesia, que a mí particularmente como pastor me gusta predicar en serie, y llevamos varias semanas con una serie de prédicas relativa a Cambia tu historia. Y llevamos diciendo ya en reiterados domingos que cada vez que Dios quería tratar con su pueblo, cada vez que Dios quería hacer un cambio en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, Dios siempre permitía el nacimiento de un niño. En la época de los patriarcas fue el nacimiento de Isaac. En la época de la esclavitud fue el nacimiento de Moisés. En la época de los profetas fue el nacimiento de Samuel. Pero ya hemos dejado atrás el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y la historia, los anales de la historia nos enseña que desde el último profeta, el profeta Malaquías, hasta el nacimiento nuevamente de un niño llamado Juan el Bautista, transcurrió un periodo de tiempo de 400 años. 400 años de silencio. Se llama el periodo intertestamentario. En ese periodo de 400 años, donde es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios ya no volvió a hablar. El cielo se cerró, ya no hubo profeta, ya no hubo voz de Dios, ya no hubo guía de Dios, ya no hubo visión de Dios, ya no hubo presencia de Dios. Fueron 400 años donde Dios no habló. Fue un tiempo de oscurantismo, un tiempo, imagínense, 400 años donde no se escucha la voz de Dios. Sin embargo, ¿quién rompió ese silencio? Es la pregunta en esta mañana. ¿Quién rompió ese silencio? A veces la verdad nosotros que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo, que tenemos una relación con Él, con su palabra, con el Espíritu Santo, sabemos que Dios nos habla.
y que Dios siempre nos habla de alguna manera. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera. Pero imagínate que el pueblo de Dios, que estaba acostumbrado a ver los testimonios de Dios, a ver las evidencias de Dios, a ver el poder de Dios, a ver las demostraciones del poder de Dios. Durante 400 años, de repente, el cielo se cierra. El cielo ya no viene más voz de Dios. Imagínense la situación del pueblo. Imagínense la situación de Israel cuando de repente ya no escucha más la voz de Dios. Sin embargo, Dios nuevamente, que no nos abandona, que no nos deja, Dios siempre trata con su pueblo. Y pasan los 400 años de silencio y Dios permite el nacimiento de un niño, porque Dios, como llevamos varias semanas diciendo, Dios se vale de lo vil, Dios se vale de lo menospreciado, Dios se vale de lo vulnerable, Dios se vale de lo indefenso, Dios se vale de lo que es pequeño, de lo que es insignificante, dice el apóstol Pablo a los Corintios, para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los sabios, porque Dios no necesita para hacer su obra nada grande, nada demasiado grande, sino todo lo contrario. Dios es el reino de Dios, siempre empieza por algo pequeño, por una semilla. El reino de Dios es una semilla pequeña, insignificante, que va creciendo y se hace un árbol grande y se conforma en un instrumento en las manos de Dios de bendición. Y nuevamente Dios va a tratar con Israel. Dios, no solamente con Israel, por extensión a todo el mundo, a todo el planeta Tierra. Y permite el nacimiento de un niño llamado Juan el Bautista. Y lo hace porque Dios nuevamente iba a tratar particularmente con la nación de Israel y luego iba a ser extensiva. Iba a ser extensiva por medio de Cristo, que Cristo iba a fundar y edificar su iglesia, el Israel espiritual de Dios. Pero Dios iba a tratar en el tiempo de Juan el Bautista con su pueblo, con su nación. Y en Oseas capítulo 2, versículo 14, vea lo que dice el profeta, porque cada vez que Dios quiere hablarnos, o en el Antiguo Testamento veía que Dios quería hablar con su pueblo, Dios los llevaba a un lugar muy particular, a un lugar llamado el desierto. En Oseas 2:14 el profeta dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En esta ocasión, con el nacimiento de Juan el Bautista, el Señor estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo antaño con Israel cuando se encontraba en la tierra de Egipto, en la tierra de esclavitud. Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto. Y allí Dios trató con Israel durante 40 años. En esta ocasión, pasados los 400 años de silencio, nuevamente Dios repite y quiere tratar con su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Lleva al pueblo de Israel, y ahora lo vamos a leer, al desierto. Dios iba a tratar nuevamente con Israel en un lugar inhóspito, en un lugar árido, en un lugar seco, llamado el desierto. Vea que en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 11, vea lo que dice la palabra, que Juan el Bautista estaba en los lugares desérticos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Vea que se cumple la palabra del profeta Oseas. Dice, en aquellos días, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y versículo 11, y terminamos con este pasaje, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor, por tu palabra. Una palabra poderosa. Así que vemos en este pasaje que se cumple lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 14. Que Dios nuevamente va a tratar con Israel y lleva a su pueblo al desierto. Juan el Bautista no aparece en escena atrayendo a las multitudes en el templo. Juan el Bautista no aparece en escena trayendo a las multitudes en la sinagoga. Juan el Bautista lleva a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, nuevamente al desierto. El desierto para mucha gente, si pensamos en un lugar, es un lugar inhóspito, un lugar seco, un lugar donde el sol es abrasador, donde las temperaturas son extremas. Sin embargo, en la palabra de Dios, aparte de que es así la descripción que he hecho del desierto, en el desierto es un lugar donde Dios siempre ha manifestado su poder, donde hemos visto las obras, los portentos, las maravillas de Dios, obrando a favor de su pueblo en un lugar inhóspito, en un lugar desértico, en un lugar donde a nadie le apetece. Y sin embargo, en los desiertos, y estamos atravesando un lugar de desiertos a día de hoy, porque así lo veo yo. Estamos pasando por momentos difíciles, por momentos complicados. Sin embargo, en este desierto que estamos atravesando, vamos a confiar que Dios se va a revelar. Vamos a confiar de que Dios se va a manifestar. Vamos a confiar que Dios se va a glorificar en los desiertos de nuestra vida. Así que Dios lleva a todo Israel, lo acabamos de leer, cómo venía gente de Jerusalén, venía gente de Galilea, venía gente de Judea, del otro lado del Jordán, a ese lugar desértico, porque Dios iba a usar a Juan el Bautista con una voz profética para atraer al pueblo, porque Dios iba a usar este instrumento de bendición llamado Juan el Bautista para preparar los corazones y preparar el camino del Señor para Israel. Así que en esta mañana veamos en qué momento llega Juan el Bautista. Vemos que Dios lo lleva a los lugares desérticos para atraer a la nación, pero veamos la situación política y veamos la situación espiritual que se encontraba Israel cuando llega Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 6, ahí está en pantalla ahora mismo, vamos a ver la situación política en que aparece en escena Juan el Bautista. Aparece lógicamente en la época del Imperio Romano, nada es casualidad. Recuerde que la época del Imperio Romano era el tiempo donde todos los caminos llevaban a Roma, así que estaba todo preparado para el advenimiento del Mesías, del Cristo prometido. En Lucas capítulo 3, del 1 al 6, dice la palabra de Dios, lea conmigo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y las Inias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Vea lo que dice, subrayamos en esta mañana, en el desierto. Vea, increíble, porque nada en la palabra de Dios está por casualidad. Todo tiene una explicación. En el versículo 3 dice, vamos a leer Lucas 3 dice, y en el desierto, por toda la región contigua del Jordán, Juan el Bautista fue predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que es en este contexto, el contexto religioso. Vea que Juan el Bautista aparece en el tiempo del Imperio Romano, donde había en ese momento un emperador. En primer lugar, había un emperador.
En segundo lugar, había un gobernador romano. En primer lugar, un emperador romano. En segundo lugar, un gobernador romano. En tercer lugar, está la palabra de Dios está describiendo las autoridades políticas, ¿verdad? Que regían, que gobernaban Israel en el tiempo del Imperio Romano. Así que había un emperador romano, había un gobernador romano, había tres tetrarcas, que son gobernadores, ¿verdad?, de territorios pequeños o de poca importancia, y dos sumos sacerdotes. Esto no es nada casual que la palabra de Dios lo describa. Cuando eso aparece es porque está apareciendo un hombre, ¿verdad?, que está delante, que va a estar delante de gente importante, va a estar de gente prominente en el aspecto político y en el aspecto espiritual. Lucas subraya la llegada de Juan el Bautista y menciona la clase política y religiosa que imperaba en ese momento. Así que veamos que este hombre aparece en el desierto de Judea, se empieza a cumplir la palabra de Oseas 2:14, toda la nación va al desierto porque Dios iba a tratar con el corazón de Israel. Dios estaba preparando y usando a Juan el Bautista, preparando los corazones del pueblo, el corazón del pueblo para el primer advenimiento del Señor Jesucristo, del Mesías prometido. Ese era el escenario político y religioso. Vea el espiritual. En Isaías 9, del 1 al 2, la condición espiritual que se encontraba Israel en el tiempo de Imperio Romano después de 400 años de oscurantismo. Dice en Oseas 9, del 1 al 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y el paralelo de este pasaje lo encontramos en Mateo, que no lo vamos a leer ni lo vamos a poner en pantalla, pero el paralelo de este pasaje de Isaías 9 lo encontramos en Mateo capítulo 4, del 2 al 16, donde encontramos la palabra de Dios describe la situación espiritual de Israel en el tiempo del Imperio Romano. Era tiempo de oscurantismo, era tiempo de tiniebla, eran regiones de muerte, era terrible la situación espiritual que se encontraba en la nación de Israel. Pero en medio de ese caos, en medio de esa crisis y en medio de esa situación, Dios levanta una voz profética, una voz de Dios, una voz de aliento, que es lo que hace falta hoy en día. En medio de este problema, de esta alerta sanitaria, en medio de esta situación tan complicada, nosotros, la iglesia de Cristo, es esa voz profética, esa voz como la voz de Juan el Bautista allá en el desierto de Judea, anunciando que viene el Mesías, anunciando que viene el Cristo prometido, que viene el Señor, que ya pronto a las puertas está la segunda venida, la parousia, la segunda venida de Cristo. Imagínense que la situación de Israel en los tiempos del Imperio Romano era terrible, era desastrosa, pero me encanta que en medio de las crisis, me encanta que en medio de las dificultades y aún de las tribulaciones, como el mundo está hoy en día experimentando tribulación porque la gente está bajo pánico, hay que reconocerlo. La gente hoy en día está bajo pánico, ha caído como un manto de temor. En estos días he leído muchas cosas de psicólogos, de psiquiatras, no solamente cristianos, también gente del mundo secular, hablando del día después, que salgamos de este tiempo de crisis, de este tiempo de cuarentena, el día después donde debido a este problema sanitario ha habido restricciones en el área social, es decir, ha habido un distanciamiento. Se está hablando ya de que después de la crisis no solamente va a haber esta situación, va a haber problemas también de pérdida de trabajo y situaciones de pánico o de miedo o de temor, de incertidumbre o de qué va a pasar, y donde van a aparecer, he leído mucho estos días,
porque se habla mucho sobre todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, la psicología, de que gente van a caer en cuadros de ansiedad, en cuadros de pánico, de temores, de miedos, de incertidumbre, del qué va a pasar. ¿Y por qué razón? Porque debido a esta alerta sanitaria ha habido un distanciamiento social. Nos han pedido, nos han rogado de que guardemos distancias con la gente. Pero yo confío en el Señor, de que va a haber un giro, de que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios es un Dios que va a darle la vuelta y Dios se va a glorificar y vamos a creer que vienen tiempos donde no va a haber ese distanciamiento social. Porque imagínense, pensaba yo en estos días, si ya los ancianos, que es el grupo de riesgo de la sociedad, ya se siente un poco excluido, ¿verdad? Y se siente un poco rechazado. Imagínense, con este distanciamiento social, he pensado mucho en la gente mayor. He pensado mucho en la gente que sufre, en la gente vulnerable, como la gente de la senectud, ¿verdad? Donde imagínense que ni sus familiares pueden acercarse, tocarlo, darle un beso, darle un abrazo, que sientan el afecto. Imagínense, hermanos, la palabra de Dios claramente enseña que nosotros, los seres humanos, somos seres gregarios. Necesitamos el afecto, necesitamos el cariño, necesitamos que alguien nos bese, que alguien nos toque. Y debido a este distanciamiento social, ya los que entienden de esto, los psicólogos, los psiquiatras, aún gente cristiana saben de que esto va a traer consecuencias, pero vamos a confiar en Dios, vamos a creer en Dios, de que no todo está perdido, de que hay un punto de retorno, de que Dios puede glorificarse, de que Dios puede traer un avivamiento y que sí podemos volver a los afectos, de que sí podemos volver a la cercanía, de que sí podemos volver a la coinonía, de que sí podemos volver a la confraternidad, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Oramos y le pedimos a Dios de que el enemigo en esta ocasión no tome ventaja, sino que sea el Espíritu Santo, y para eso está la iglesia, como esa voz en el desierto llamada Juan el Bautista, de la misma manera que esa voz profética vino anunciando un tiempo nuevo a Israel, un tiempo donde venía ya el Mesías prometido, donde venía un tiempo, un amanecer nuevo para Israel. De la misma manera la iglesia de Cristo, nosotros nos levantamos como esa voz de aliento, esa voz de esperanza, esa voz de ánimo, y vamos a decir que Dios va a tomar toda esta situación y va a glorificarse, y creemos firmemente que vamos a experimentar uno de los mayores avivamientos, porque España nunca ha sido visitada nunca ha sido visitada con un gran mover de Dios, con un gran mover del Espíritu Santo, pero creemos firmemente que Dios se va a glorificar. Por eso levantémonos, iglesia, en este tiempo complicado y difícil. Sé una voz de aliento a la gente que te rodea. Sé una voz de aliento, una voz profética, una voz que grita, que clama en el desierto, como era Juan el Bautista. Él gritaba, él vociferaba la palabra de Dios, y venía. Dios empezó a tratar ante su querigma, ante la predicación de la palabra. Las multitudes venían de las ciudades al desierto, y ahí Dios tratando con los corazones. Sabemos de que cuando pase esta tormenta, de que cuando pase este tiempo, vamos a contar tantos testimonios. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Va a haber tiempos donde vamos a decir, Señor, llegamos a transitar, caminar, Señor, el camino de tus testimonios. Vamos a ver el poder de Dios, hermano. No nos vamos a milanar, no nos vamos a achicar, no nos vamos a amedrentar. La iglesia de Cristo en esta hora se levanta como en el desierto Juan el Bautista, una voz que anuncia a los cuatro vientos de que hay esperanza, de que no todo está perdido, que hay esperanza en Cristo Jesús. Así que con esta palabra, en esta mañana, Señor, la vamos a guardar y la vamos a practicar creyendo que Dios, que es un Dios cercano, no distante, sino un Dios cercano, nuevamente se va a acercar a nuestras vidas y va a tratar con cada uno de nosotros. Así que rechacemos el miedo, rechacemos el pánico, rechacemos la incertidumbre, rechacemos los temores, dejemos a un lado todo eso que está el enemigo tratando de tomar ventaja en esta situación, y seamos esa voz de aliento, esa voz de fe, esa voz de esperanza, esa voz de ánimo
Ánimo, ánimo iglesia. Cristo está contigo, no te ha dejado. Él lo dice, no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos con la palabra de Dios. Vea que cuando Jesús llega, Él conoció a Juan el Bautista. Es más, era primo hermano. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, era primo hermano de Juan el Bautista. Tan solo se llevan 6 meses. 6 meses de diferencia de edad. Y el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio también un poco atípico en la forma en que él llegó al desierto de Judea y empezó ahí a vociferar la palabra de Dios y anunciar que la gente vinieran al Jordán en arrepentimiento, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que el ministerio de Juan el Bautista tan solamente duró 6 meses. Pero durante esos 6 meses fue un instrumento poderoso, fue una flecha en las manos de Dios, fue una lanza en las manos de Dios, que Dios se glorificó porque Juan el Bautista con su mensaje, ¿verdad? Un poco distinto y diferente, fue la voz que rompió el silencio. Los 400 años de silencio, Dios usó a esta persona, a este hombre de Dios llamado Juan el Bautista, y él fue el instrumento para romper el silencio. Imagínense, después de tanto tiempo de no escuchar voz de Dios, cuando Dios levanta a este profeta, porque dice la palabra que Juan el Bautista era un profeta, se levanta a predicar la palabra de Dios, las multitudes sintieron el llamado de Dios. En esta mañana quiero que veamos a través de la palabra de Dios que Cristo, que era contemporáneo de Juan el Bautista, Cristo elogió a su primo hermano. Lo elogió, lo bendijo con palabras. En Mateo capítulo 11, versículo 11, vemos cómo Jesús da testimonio de Juan el Bautista. Veamos en esta mañana 3 elogios del Señor Jesucristo a Juan el Bautista. El primer elogio lo encontramos en Mateo 11, 11. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¡Wow! ¿A cuántos les gustaría, verdad, que Dios mismo, con su voz poderosa y portentosa, nos bendijera con una palabra? ¡Wow! Estas palabras vienen de la boca del Señor Jesucristo hacia Juan el Bautista. Dice que entre los nacidos de mujer no ha habido ningún hombre tan mayor, tan grande como Juan el Bautista. Y Jesús hace esta proclama, Jesús hace esta declaración y se va y lo deja ahí. Me llama poderosa la atención que no explica nada. Simplemente dice que entre los nacidos de mujer no ha nacido nadie como Juan el Bautista. No había hombre como Juan el Bautista. ¡Wow! Cómo Dios exalta la figura del hombre, de la criatura, de la creación de Dios. Después de los días de la creación, Dios nunca hizo nada sin contar con el hombre. Vuelvo y repito esta frase. Después de los días de la creación, Dios nunca hizo nada sin contar con la ayuda del hombre. Para Dios el hombre es algo grande. Para Dios el hombre es su obra maestra. Después de todo lo que Dios hizo a través de la palabra, cuando llegó a ser la criatura, no lo hizo por la palabra. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios se agachó, tomó del barro de la tierra e hizo al primer hombre. Dios exalta al hombre. Dios lo pone en una condición y lo coloca ya en la creación, lo coloca ya cuando Dios creó todas las cosas, lo coloca como el Señor de la tierra. Lo pone pone toda la tierra bajo su señorío. Le da las escrituras de la tierra. Dios a día de hoy sigue contando con el hombre. Es increíble que ante los avances, ante la tecnología, ante tanto progreso de la ciencia, Dios sigue ungiendo el mismo material. Unge personas, unge gente y unge hombres. Y cuando digo hombres, va incluida la mujer. Es maravilloso cómo Dios
a día de hoy y en momentos difíciles de tribulación, de crisis que estamos viviendo, Dios sigue levantando hombres. Y dice que el hombre es de valía. Tu vida, mi vida, tu mujer que me estás escuchando en esta mañana, tu hombre que me estás escuchando en esta mañana, tú en las manos de Dios eres de gran valor. Eso da gozo en esta mañana. Nos gozamos, nos alegramos en esta mañana que a pesar de los avances, Dios sigue ungiendo el mismo material. Gente hecha del barro, hecha de la tierra, creación de Dios. Así que me encanta saber cómo Dios exalta a Juan el Bautista, lo pone en una posición como que Dios todavía sigue contando con el hombre. Me encanta. Dios puede usar mil cosas, Dios tiene mil maneras para hacer cosas, ¿verdad? Pero que cuente contigo, que siga contando contigo, que siga contando conmigo, no es motivo de gozo y de alegría saber de que Dios todavía nos va a querer seguir usando. Y en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, tú eres la voz de Dios, tú eres la voz del Señor en medio del desierto. Esa voz de aliento, esa voz de ánimo. Déjate usar en estos días, ahí en tu casa, ahí en tu familia. Déjate usar, que de ti salga. Hermano, si el mundo ha caído bajo el pánico, el mundo ha caído bajo el temor, la iglesia de Cristo no puede permitir que ese espíritu demoníaco nos invada. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que Dios, por medio de Juan el Bautista, exalta la figura del hombre. El segundo elogio que encuentro en la palabra, en la palabra de Dios está en Lucas 7:28. En Lucas 7:28. Veamos el segundo elogio. En el pasaje anterior vemos que Jesús exalta y dice que entre los nacidos de mujer no ha habido hombre mayor que Juan el Bautista. Pero aquí en este pasaje de Lucas 7:28, el Señor dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso como Dios sigue contando con nuestras vidas. Si tú y yo, si yo te preguntara, hazme una lista de los grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento, por ejemplo, seguramente hubiésemos mencionado al apóstol Pablo, al apóstol de los gentiles, hubiésemos mencionado al apóstol Juan o a Pedro, ¿verdad? Pero seguramente no hubiésemos dicho que Juan el Bautista iba a ser el hombre más grande, ¿verdad? Seguramente que no. Pero para Dios es increíble, ¿verdad? Dios ve con otra perspectiva. Dios ve a la gente de distinta manera a nosotros. Muchas veces nosotros a la gente las ninguneamos, las despreciamos, no las tenemos en cuenta, pero Dios es algo totalmente diferente. Ve cosas en las personas que tal vez nosotros no podemos ver, pero Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo puede, Él sí lo sabe. En primer lugar, Dios elogia a Juan el Bautista y dice que de entre los nacidos de mujer no ha habido un hombre como él. Y ahora la palabra de Dios dice que no ha habido profeta. Es algo increíble. Y a veces tú puedes decir, hasta ilógico, ¿cómo Dios está diciendo esto? ¿Por qué Dios no lo dice del profeta Samuel? ¿Por qué Dios no lo dice de Abraham? ¿Por qué Dios no lo dice de Moisés? ¿Por qué no lo dice de David? Todos fueron hombres de Dios, profetas de Dios, gente importante, gente prominente. Sin embargo, el Señor exalta, eleva a Juan el Bautista por encima de esas grandes celebridades, por encima de esos grandes hombres de Dios. Dice que de profeta, ninguno como Juan el Bautista. Tú y yo somos una voz profética. El profeta señala el camino, el profeta direcciona, el profeta marca una pauta, marca una directriz, el profeta te indica, el profeta te aclara. Tú y yo tenemos un mensaje profético. Como Juan el Bautista, estamos anunciando de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Mira, hermanos, tan solamente ver las miles y miles de profecías
que han tenido un total cumplimiento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Sabemos que ya estamos en los postreros tiempos y la iglesia del Señor tiene que prepararse y ser como Juan el Bautista, ser una voz profética. No somos un grupo que nos congregamos en sociedad. No somos una iglesia donde se manifiesta el poder de Dios, donde se manifiesta la voz de Dios, donde Dios sigue usando y ungiendo el mismo material, gente, personas, hombres, mujeres, llenos del Espíritu Santo. Así que en esta mañana, hablando de este gran personaje, ¿verdad?, que rompió el silencio de 400 años, Juan el Bautista, estamos aprendiendo tantas cosas, tantos detalles, saber que somos de gran valía en las manos de Dios, de que somos profetas de Dios, porque si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes profetizar. Tú puedes profetizar, es proclamar, es anunciar la palabra, es declarar el querigma, anunciar las verdades de Dios. Y por último, hermanos, veamos el tercer elogio de Jesús a su primo Juan el Bautista. Dice que en Juan 5:35, vea con lo que Jesús habla de este hombre de Dios que llegó en un tiempo crucial para la nación de Israel. Dice Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¡Wow! Tercer elogio. En primer lugar, Jesús dice que entre los nacidos de mujer, nadie, ningún hombre como Juan el Bautista. Luego dice que entre los profetas, ningún profeta como Juan el Bautista. Y ahora, ¿sabe lo que dice el mismo Señor Jesucristo hablando de Juan el Bautista? Dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba en medio de la oscuridad. Juan el Bautista llegó en el tiempo de los 400 años de silencio, de oscurantismo, donde no había voz de profeta, no había voz de Dios, donde no había visión de Dios, donde no había nada, no había presencia de Dios, no había nada. Sin embargo, aparece este hombre, Juan el Bautista, Dios lo levanta para romper ese silencio, ese periodo de silencio. Lo levanta, dice la palabra, como una antorcha que ardía y alumbraba. Esta palabra antorcha en el griego significa mecha. Y una mecha, una vez que se enciende, empieza a consumirse. Una mecha es para consumirse. No solamente está alumbrando, sino paulatinamente empieza a consumirse. Estamos en esta tierra, hermanos, como antorchas, como mechas, para alumbrar. Y mientras alumbramos, ¿verdad?, y hablamos de Jesús, hablamos de aquella luz verdadera, que dice el Evangelio de Juan, que venía a este mundo a alumbrar a todo hombre. Aquella luz verdadera. Juan el Bautista vino a anunciar aquella luz verdadera, a llamar a Cristo Jesús. Y mientras él lo anunciaba a la vez, y él alumbraba por Cristo, a la vez se consumía. Por eso él dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe, que yo me consuma y que el Señor crezca. Así que mientras proclamamos a Cristo, vamos anunciando aquella luz verdadera, porque Cristo es la esperanza de este mundo. Jesús era la luz para Juan el Bautista y él prefirió menguar, él prefirió consumirse como un mensajero de aquella luz. Así que Juan el Bautista, preparó el camino del Señor. Las multitudes también hablaban de Juan el Bautista. No solamente Cristo elogiaba a Juan el Bautista, aún las multitudes. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 41, vea lo que decían las masas. Dice Juan capítulo 10, versículo 41, vea lo que decían las multitudes respecto a Juan el Bautista. Juan capítulo 10, versículo 41, ahí buscamos bien en la Biblia las palabras de Dios y también lo ponemos ahí en la pantalla. Y vemos como dice que muchos venían a él y decían, es decir, las multitudes venían a Juan el Bautista y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de hablando de Jesús, era verdad. Es increíble que las multitudes delataban, hablaban de Juan el Bautista y decían que Juan el Bautista ninguna señal hizo. No hizo milagro,
no hizo sanidades, no hizo liberaciones, no hizo ninguna señal física. Pero todo lo que él hablaba de Jesús, del Cristo, del Mesías prometido, todo era verdad. Qué bueno que la gente hable bien de ti, qué bueno que la gente hable bien de nosotros. Tal vez a lo mejor no destacamos en muchas cosas, tal vez no somos gente muy carismática o que tenemos una gran oratoria. No importa si tenemos nuestras limitaciones a nivel humano. Lo importante es que todo lo que nosotros hablemos respecto a Jesús sea verdad. Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Cristo Jesús, solamente en su nombre hay salvación. En Juan capítulo 1, versículos 6 y 8, me encanta lo que dice la palabra de Dios, que Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. Él no se autoproclamó nada, él no se autodeclaró nada, sino dice en Juan 1:6, dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bendita sea la palabra de Dios. Me encanta cómo dice Juan el Evangelista. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Juan vino a romper el silencio de los 400 años porque Dios lo envió. Esto es tan importante. Esto es tan importante. No lo envió un grupo eclesiástico, no lo envió un grupo religioso, lo mandó Dios mismo. Los llamados vienen de lo alto. Los llamados de Dios vienen del cielo, vienen de arriba. Juan el Bautista, él mismo dijo estas palabras: nada puede recibir el hombre que no venga de arriba. Así que cuán importante es saber que tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Somos enviados, y nuestra iglesia, la Iglesia Nueva Vida, aquí en Colmenar Viejo, es una iglesia apostólica. Es una iglesia apostólica porque somos enviados. Es una iglesia profética porque anuncia, señala el camino a Cristo Jesús. Somos una iglesia donde Dios nos va a usar tremendamente. Y una vez que pasemos esta situación, yo sé que Dios va a hacer cosa tremenda en nuestras vidas. Así que cuán importante es saber que los llamados a anunciar, a proclamar las verdades de Dios tienen que venir de lo alto, tienen que venir de arriba. Toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Dios, donde dice la Biblia que nuestro Padre, que es el Padre de las luces, en Él no hay sombra, no hay variación, no hay sombra de nada, sino Él está en su trono, inmutable, incambiable. Él es el Todopoderoso. Qué maravilloso es saber que como iglesia hemos sido enviados, al igual que Juan el Bautista, a llevar un mensaje. Bendito sea Dios. En Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 6, leamos el último pasaje y con esto estamos terminando la palabra de Dios. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¡Wow! Y ve aquí el ejemplo de Jesús. Dice, versículo 5 del capítulo 5 de Hebreos, dice: así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¡Wow! Esto es una bendición tan grande. Dice, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué maravilloso es saber que tenemos como iglesia un llamado. Tenemos una encomienda de parte de Dios de ser voceros, de ser voces de bendición, voces de fe, voces de aliento, voces de ánimo en el desierto de esta vida, como Juan el Bautista. Pero vea lo que dice el autor a los Hebreos.
Dice que nadie puede tomar esta honra, al igual, y pone el ejemplo de Aarón, que fue el sumo sacerdote y la casta religiosa, ¿verdad? Del sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento, fue constituido por Dios. Nadie puede tomar ninguna honra a menos que seamos llamados por Dios. Iglesia de Cristo, Iglesia Nueva Vida de Colmenar Viejo, aquí en el norte de Madrid, tú y yo hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha constituido para que seamos esa voz profética. Hemos sido enviados por Dios, al igual que Juan el Bautista, para que en estos tiempos tan difíciles llevemos esperanza a los corazones. Llevemos a los corazones desesperanzados, a corazones atribulados, a corazones pusilánimes, atemorizados. Que Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo nos capacite para que podamos hacer una obra preciosa y vamos a contar las grandes maravillas. Vamos a decir como los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. En estos tiempos difíciles, en este tiempo de cuarentena, vamos a declarar, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a decir cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Porque hermano, el Espíritu Santo está sobre nosotros. La iglesia es depositaria del Espíritu de Dios. Nosotros, el Espíritu Santo, y allá donde estemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros lugares ahí confinados, ahí se manifiesta también el poder de Dios. Y esta es la palabra del Señor, esta es la prédica de Dios en esta mañana, de decir que Dios puede cambiar la historia. Y Dios va a cambiar la historia por medio de esta situación tan adversa que el mundo está viviendo. El mundo gime, el mundo sufre, pero simultáneamente yo creo firmemente, hermano, que Dios está levantando una iglesia sin mancha, sin arruga, dice el apóstol Pablo a los Efesios, una iglesia gloriosa. Y antes de despedirnos en oración, también quiero orar porque siguen entrando peticiones de oración. Vamos a orar por la abuelita de Raúl Salazar. Ella está en Milagros, Ecuador, la hermana Julia Jaramillo. Ella está enferma y Raúl nos ha pedido que estemos orando en esta mañana por su abuela. Así que ahí donde está nuevamente, vamos a dar gracias a Dios por la palabra y vamos a orar por la abuela de Raúl Salazar. Vamos a pedirle a la señora Julia, vamos a ordenar, vamos a enviar una palabra de salud a su cuerpo. Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor, porque nuevamente tú nos das la oportunidad de levantar las manos, de unirnos juntos en oración, creyendo en el poder de Dios, creyendo en los milagros, creyendo en las sanidades. Señor, tu palabra enseña que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Y ahora todos juntos, Señor, oramos, Señor, y levantamos un clamor por la abuelita de Raúl, llamada Julia Jaramillo. Señor, ella está enferma, ella ha tenido algunos episodios de fiebre, pero ahora yo envío la palabra de sanidad allí a Milagros, a ese pueblo, a esa localidad del Ecuador. Yo envío la palabra de salud donde está la hermana Julia y en el nombre de Jesús yo la declaro sana y tomo autoridad y reprendo toda fiebre en la vida de ella y la declaro sana por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Bendice a la hermana Julia y que ella cuente el testimonio del poder sanador de Jesucristo, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ahora gracias, juntos levantamos las manos como iglesia y damos gracias a Dios por la palabra. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es de verdad, santifícanos en tu verdad. Señor, que en estos días, que en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir, Señor, veamos tus milagros, veamos tus maravillas. Padre, en el nombre de Jesús ya nos despedimos de esta transmisión y bendecimos la iglesia Nueva Vida de Colmenar Viejo aquí en el norte de Madrid. Yo bendigo al pueblo de Dios y ahí donde tú estás, recibe el toque del Espíritu Santo. Si necesitas sanidad, oramos para que el poder de Dios venga sobre ti ahora y recibe sanidad de la cabeza a la planta de tus pies. Recibe provisión de Dios, recibe milagros de provisión, iglesia. Ahí tu oración que está siendo elevada al cielo, Dios la va a contestar en esta semana que viene y vamos a ver la gloria maravillosa del Señor. Dice la palabra que en los postreros días toda la tierra se ha de llenar del conocimiento de la gloria del Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.
Iglesia, después de esta oración ya nos despedimos y recordarles que el día martes a las 7 de la tarde aquí en este lugar, en los estudios aquí de la iglesia, de redes sociales, estará la pastora Elisa Mejía, estará predicando la poderosa palabra del Señor. Sintonízanos y vamos a estar juntos, conectados en un mismo espíritu, en un mismo pensar, en un mismo parecer. Dios le bendiga y Dios le guarde.